Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Yeribel Aguilar y me corresponde hablarles sobre los síndromes colestásicos. Siguiente. Ok, a manera de introducción podemos decir que la bilis hepática tiene dos principales funciones, las cuales serían la emulsificación de las grasas de las dietas presentes en la luz intestinal por medio de la acción de detergentes de las sales biliares y la eliminación de la bilirrubina, el exceso de colesterol, senos simbióticos y otros productos de desecho que no son lo suficientemente hidrosolubles para excretarse mediante la orina. Los procesos que interfieren en la excreción de la bilis llevan a la presencia de ictericia cutánea o esclerótica debido a la retención de bilirrubina y a la colestasis. La ictericia puede aparecer en los marcos de una mayor producción de bilirrubina, como por ejemplo lo sería la hemólisis extravascular, también por una disfunción de hepatocitos como lo sería la hepatitis, o una obstrucción del tejido de bilis como sería un cálculo biliar atrapado. Cualquiera de los factores que pueda alterar el equilibrio entre la producción de la bilirrubina y su eliminación. Siguiente. Ok, la bilirrubina y la formación de bilis. La bilirrubina es el producto final de la degradación de hemo. Aproximadamente el 85% de producción diaria es de 0,2 y 0,3 gramos. Deriva del catabolismo de los eritrocitos viejos, realizado por los macrófagos esplénicos, hepatocitos medulares. Su principal función es solubilizar los lípidos insolubles en agua secretados por los hepatocitos en la bilis y además solubilizar los lípidos en las dietas presentes en la luz intestinal. El 95% de los ácidos biliares secretados son reabsorbidos por la luz intestinal y circulan hasta el estómago. Lo ayuda a mantener una gran reserva endógena de ácidos biliares para propósitos digestivos excretorios. Siguiente, por favor. Ok, la fisiopatología de la ictericia. Ok, la bilirrubina no conjugada y la conjugada pueden acumularse de forma sistémica como se expuso anteriormente. La bilirrubina no conjugada es prácticamente insoluble y se une fuertemente a la albúmina. Como resultado de ella no puede excretarse en la orina, incluso cuando sus concentraciones sanguíneas son muy altas. Una cantidad muy pequeña de bilirrubina no conjugada está presente normalmente de forma de anión libre en el plasma. Si las concentraciones de bilirrubina no conjugada aumentan, esta fracción no unida puede difundir hacia los tejidos, particularmente al encéfalo, en los lactantes y producir lesiones tóxicas. Las concentraciones séricas de un adulto normalmente varían del 0,3 y 1,2 miligramos por decilitro. La ictericia se hace evidente cuando las concentraciones séricas de la bilirrubina superan a los 2 o a los 2,5 miligramos por decilitro. En la enfermedad grave pueden verse valores hasta de 30 o 40 miligramos por decilitro, la cual causa la hiperbilirrubinemia conjugada y no conjugada. Por ello, es útil medir ambas formas y evaluar al paciente con ictericia. Siguiente. Ok, defectos en el metabolismo hepatocelular de la bilirrubina. Para ello tenemos presente lo que sería la ictericia neonatal, como la maquinaria hepática para conjugar y excretar bilirrubina no madura completamente sino hasta las 2 semanas de edad. Casi todos los recién nacidos presentan una hiperbilirrubemia no conjugada, que se denomina ictericia neonatal o ictericia fisiológica de recién nacido. También presentamos bilirrubinemia hereditaria, como lo son el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es un trastorno hereditario frecuente que se manifiesta en forma de hiperbilirrubemia no conjugada, frecuentemente con intensidad variable. La principal causa es una ligera producción hepática de concentraciones de glucosiltransferasa atribuida a una mutación del gen codificador UGTIAL. Los polimorfos del gen podrían invertir a una expresión variable de este trastorno, mientras que el síndrome de Dubin-Johnson se debe a un defecto autosómico recesivo de la proteína transportadora responsable de la excreción hepatocelular de los glucurónidos de la bilirrubina a través de la membrana
canalicular. Siguiente, por favor. La colestasis. La colestasis es un trastorno causado por la absorción extrahepática o intrahepática de los conductos biliares o por defecto de la excreción de la bilis del hepatocito. La morfología sería: la colestasis depende de su gravedad, duración, causa subadyacente. También puede verse por hepatocitos apoptóticos ocasionales. También se acumulan gotículas de pigmento biliar dentro de los hepatocitos. Siguiente, por favor. Ok, la atresia biliar. La atresia biliar se define como una obstrucción completa o parcial del árbol biliar extrahepático que ocurre en los primeros 3 meses de vida. Subyace aproximadamente una tercera parte de los casos de colestasis neonatal y es la causa aislada más frecuente de muerte por hepatiopatía al principio de la infancia. Su patogenia sería la forma fetal, que es responsable de hasta el 20% de los casos que se asocia con frecuencia a anomalías congénitas. Y su otra forma sería la perinatal, que es una atresia biliar en la que resulta dañado el árbol biliar, aparentemente bien desarrollado, y se obstruye después del nacimiento. Su morfología sería que la inflamación y la estenosis fibrosante de las vías biliares hepáticas o del colédoco. Y sus características serían que al principio las heces son normales, pero se hacen alcohólicas mediante que progresa la enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, a continuación hablaremos sobre las coagulopatías autoinmunitarias. Las coagulopatías inmunitarias comprenden trastornos inmunitarios diferentes que afectan las vías biliares intrahepáticas. Por ejemplo, está la colangitis biliar primaria, que sería es una enfermedad autosímica cuya característica es la destrucción inflamatoria no supurativa de las vías biliares intrahepáticas o tamaño mediano y pequeño. Su patogenia sería que los anticuerpos antimitocondriales son la observación más característica. Su morfología sería que las vías biliares interlobuliares son destruidas activamente por la inflamación linfoplasmocítica. Su característica sería que la mayoría de los pacientes son diagnosticados mientras están asintomáticas tras un estudio de concentración sérica elevada de fosfatasa alcalino. Siguiente, por favor. Ok, la colangitis esclerosante primaria se caracteriza por la inflamación y fibrosis obliterante de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas, lo que produce una dilatación de los segmentos conservados. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmunitaria que es una enfermedad autosómica con la destrucción de esclerosante progresiva de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas de todos los tamaños. El diagnóstico se hace mediante las pruebas de imagen radiológicas del árbol biliar. Ocurre más a menudo en hombres jóvenes y se asocia con fuerza a una enfermedad inflamatoria intestinal, en particular a la colitis ulcerosa. A continuación podemos ver una imagen que hace más que nada referencia a un conducto biliar en degeneración que está atrapado en una cicatriz concéntrica densa, que es más conocida como una piel de cebolla. Ahí vemos sus diferentes capas, tal cual como una cebolla. Siguiente, por favor. Ok, trastornos circulatorios. Los trastornos circulatorios podemos mencionar la afección de la arteria hepática. El bloqueo de la arteria hepática principal puede producir necrosis isquémica en el órgano, en particular si el hígado es lo más es por lo demás normal, ya que el flujo arterial retrógrado a través de los vasos y del aporte venoso portal suele ser suficiente para dar apoyo al parénquima. A un lado podemos ver su patogenia, como serían alteración del flujo de entrada, alteración del flujo sanguíneo intrahepático y obstrucción del flujo de salida de la vena hepática. Siguiente, por favor. Ok, trastornos circulatorios. También podemos mencionar entre ellos lo que sería la obstrucción de la vena porta. Esta es una enfermedad oclusiva de la vena porta. Sus ramas principales produce habitualmente el dolor abdominal, otras manifestaciones de hipertensión portal, principalmente varices esofágicas tienden a una rotura
la citis no es frecuente porque el bloqueo es perinusoidal. Pero cuando está presente a menudo es masiva e intratable. Ok, la obstrucción de la porción extrahepática de la vena porta puede ser idiopática, sugerir debido a varios trastornos. Algunos de los más frecuentes pueden ser la cirrosis, debido a que se asocia a una trombosis de la vena porta del 25%. También podríamos mencionar los traumatismos, ya pueden ser de manera quirúrgica o incluso no quirúrgica. También podemos mencionar los procesos inflamatorios que afectan a la vena esplénica o a la vena porta. Y también la hipercoagulabilidad, como las neoplasias mieloproliferativas, como la policitemia, la trombosis hereditaria, etc. Siguiente. Alteración del flujo sanguíneo. Ok, la causa más frecuente de obstrucción del flujo sanguíneo son la cirrosis, como ya se comentó anteriormente, además de la oclusión fisiológica sinusal. A continuación hablaremos sobre las obstrucciones de salida de flujo venoso. Estas pueden ser la obstrucción de 2 o más venas hepáticas principales, produce un aumento del tamaño del hígado, dolor, ascitis o un trastorno conocido como síndrome de Buchiari. La obstrucción sola de la vena porta principal es una trombosis que suele ser asintomática, mientras que la hiperplasia focal son nódulos hepatocelulares hiperplásicos, solitarios o múltiples que pueden sugerir al hígado no cirrótico, se denominan hiperplasias nodulares focales. Estas lesiones pueden ser de alteraciones locales en el flujo sanguíneo y del parenquimatoso, como las malformaciones arteriovasculares. Siguiente, por favor. Ok, a continuación hablaremos de las neoplasias benignas. Ok, las neoplasias benignas, los hemangiomas cavernosos son los tumores más hepáticos benignos más frecuentes. El principal significado clínico de los hemangiomas cavernosos se deben a distinguirse por medios radiográficos o durante una operación de los tumores metastásicos. Los adenomas hepatocelulares surgen de los hepatocitos, se llaman adenomas hepatocelulares, se rompen en ocasiones debido a un acontecimiento que puede provocar una hemorragia intraabdominal peligrosa para la vida. La exposición de hormonas sexuales aumenta mucho la frecuencia de estos tipos de adenomas hepáticos. A nuestra derecha podemos ver 2 imágenes. La imagen A muestra una resecada de la masa hepática, mientras que en la B podemos observar una imagen microscópica que muestra los cordones hepatocitos con un aporte vascular, que es donde vemos la flecha, sin espacio, porta. Siguiente, por favor. Ok, las neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias malignas podemos mencionar el carcinoma hepatocelular, también conocido erróneamente como hepatoma. Hay un predominio masculino en zonas de baja incidencia. Sus factores de riesgo vendrían siendo síndromes metabólicos, obesidad, consumo de alcohol, trastorno hereditario. Su morfología es una masa unifocal, es decir, habitualmente grande. Sus nódulos multifocales son ampliamente distribuidos de tamaños variables, mientras que es un cáncer infiltrante difuso. Sus características clínicas vendrían siendo caquexia, hemorragia digestiva o ruptura del tumor. Siguiente. Ok, el colangiocarcinoma es el segundo tumor más maligno frecuente del hígado. Surge de las vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas, es responsable del 3% de los cánceres digestivos, donde hay aproximadamente de 2.000 a 3.000 casos nuevos por año. Todos los factores de riesgo del colangiocarcinoma causan una inflamación crónica, una colestasis que probablemente promueven la aparición de mutaciones somáticas o alteraciones epigéneas de los colangiocitos. Entre los factores de riesgo podemos mencionar la hepatolitiasis, la hepatopatía fibroquística, etc. Su morfología es que suelen ser adenocarcinomas productores de mucina,
Las que están entre bien y moderadamente diferenciadas crecen de forma estructurales glandulares, tubulares, recubiertas de células epiteliales malignas. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, ahora sí, un solo video.